Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Creando el Hábito de Amarme. Mi nombre es Katherine Pérez, su host, y hoy voy a estar hablando un poco, compartiéndoles unas herramientas para conectar con tu potencial. Ese potencial humano del que muchas veces hablamos y que sabemos que vive dentro de nosotros, pero que nos cuesta conectar. O sea, ¿cuál es la raíz de ese potencial? ¿Por qué me cuesta ver ese potencial? ¿Qué es lo que no me estoy permitiendo vivir dentro de mi propio potencial? Y todas esas creencias que tenemos alrededor de nosotros que nos hacen sentir como, ok, esta es la manera en cómo yo tengo que vivir y así fue como lo aprendí. Y es literal ir despegando un poco esas creencias y empezar a cuestionarnos, que es algo que yo digo mucho, de cuestionarnos las cosas, empezar a cuestionarme las cosas que yo estoy viviendo. Y esta es una de las herramientas más poderosas y la voy a dividir en 3 pasos para empezar a cuestionarnos las cosas. Si yo siento que estoy en un momento de mi vida donde estoy viviendo cosas quizás que me gustan o estoy pasando por cosas que quizás no me gustan tanto o tengo miedo, me da vergüenza, tengo un montón de juicios, quiero que primero te preguntes, ¿qué es exactamente lo que me incomoda de esta situación? Si yo estoy haciendo un juicio ante otra persona, para dar un ejemplo, ¿qué es exactamente lo que a mí me molesta? Y vamos a dividir esto de cuestionarme para así llegar a mi propio potencial en 3. En el qué, en el por qué y en el cómo. O qué, cómo y por qué. Tú te preguntas, ¿qué es exactamente lo que hago? O alguna creencia que necesito trabajar. Y es un juicio, como les dije antes. Tengo un juicio acerca de esa persona no me gusta como hace, no sé, quiero tratar de pensar en un ejemplo. No me gusta cómo se ve físicamente y tengo un juicio al respecto. Esto puede ser un ejemplo. No me gusta cómo esa persona se ve o se viste. Ajá, el juicio que tengo es, ¿cuál es el qué? Ese juicio de que no me gusta cómo esa persona se viste o me hace ruido. Ok, ¿cómo reacciono yo? Ahora viene el cómo. ¿Cómo reacciono yo ante esa circunstancia? Yo empiezo a hablar en mi mente de esa persona y me pongo súper hater y empiezo como que qué horrible y cómo no se da cuenta y mira así y por qué se pone esto así, eso no debería ser así, eso está mal. Y empieza, ese es como tu cómo. Empiezo a enlistar todas las maneras en cómo yo hago ese juicio ante esa persona. Y luego el por qué. Y aquí viene más como la raíz y la profundidad de por qué me hace tanto ruido que esa persona se vista de tal manera. ¿Por qué me hace tanto ruido que esa persona que está afuera de mí en el exterior está causando algo en mi interior? Porque yo también soy muy dura conmigo, porque yo también hago un montón de juicios acerca de cómo yo me he visto, porque soy una persona que quiere que los demás trata de vestirse de cierta manera para que nadie más me juzgue, porque pienso que tengo algo de perfeccionista, porque pueden haber 1 millón de razones y solamente tú tienes las respuestas de esas razones. Cuando nosotros empezamos a desglosar una situación en específica o una acción que nosotros hacemos que no nos está ayudando a llegar a ninguna parte, porque la verdad los juicios no nos ayudan a llegar a ningún lado, la empezamos a desminuzar con preguntas muy profundas, podemos llegar a la raíz de eso y podemos empezar a permitirnos a reconocer por qué yo hago eso y también saber cómo esto es mío, esto me pertenece, esto lo aprendí por una experiencia propia o esto lo escuché de afuera. Y cuando ves el por qué, es que así es como decían en mi casa que debería ser. Es que mi abuela juzgaba mucho cuando alguien se vestía de esta manera. Es que mis tíos, es que mis primos, es que mis papás. Y empiezas a buscar la raíz y dices, ok, pero eso me está incomodando a mí. Es una creencia que yo estoy tomando. Quizás a mí también me juzgaron en algún momento, quizás yo me sentí cuando me vestí de cierta manera me juzgaron así y por eso me hace como tanto trigger o me duele tanto, me molesta, me incomoda tanto y empiezas a ir a la profundidad y es permitirte sentir
esa emoción de me da miedo, me da enojo, me da tristeza, me da furia, que es exactamente lo que yo siento detrás de esa creencia o esa acción que yo tomo ante cualquier circunstancia. Esto es cuando se trata también de algo de afuera, pero ahora voy a poner otro ejemplo cuando se trata de algo que nos da miedo. Ok, tengo mucho miedo de lanzar este proyecto. Entonces, ok, ¿cuál es el qué? Tengo miedo o tengo resistencia o siento que no soy capaz de lanzar este proyecto. Ok, ¿cómo reacciono ante esta circunstancia? ¿Me paralizo? ¿Dejo de tomar acción? ¿No hago las cosas que digo que voy a hacer? ¿No me cumplo lo que me prometo? Simplemente me quedo viendo mucho afuera. Empiezo a estar en Instagram todo el día y ver todo lo que hacen los demás. Entonces me pongo más pequeñita yo porque no estoy tomando suficiente acción. Pienso que estoy quedándome atrás y todos esos ¿cómo hago ante esta creencia que yo tengo de que yo no puedo lograr esa meta o yo no puedo hacer esto que me gustaría hacer, sea bajar de peso o tener un cuerpo fit o crear esa empresa o tener este emprendimiento, llegar a esta cantidad de dinero? O sea, ese es el qué. Y ahora como cómo es la acción que yo tomo para hacer esta creencia como que si fuera una verdad. Porque nuestras acciones son las que definen cuando algo es verdad o es mentira. Entonces, en las acciones es lo que hay que empezar a transformar, ese cómo, para empezar a conectar con nuestro potencial. Y ahora me voy al por qué. Porque yo siento que no puedo. Yo tenía creencias de esto de no puedo, y sí, era como cuando era muy pequeña, tenía muchos inconvenientes con mi mamá porque yo decía que quería hacer algo y ella me decía, no, tú no puedes hacer esto sola, tú no puedes hacer aquello sola. Entonces nunca me sentía 100% independiente o capaz de hacer ciertas cosas, y uno crece con como que si esa creencia es una verdad, y quizás en el momento cuando eras niña habían cosas que no podías hacer sola, pero ahora como adulta yo no tengo que seguir creyendo eso. Ahora como adulto, no, yo sí puedo hacer esto sola, yo sí quiero hacer esto, yo sí soy capaz de lograr estas cosas y yo me voy a dar el permiso de hacerlo. Entonces, cuando tú desarrollas el por qué, te das cuenta que el por qué también viene de afuera, que no viene solamente de algo muy dentro, sino de cosas exteriores y decisiones que sí fueron internas. Y si yo tengo una decisión interna, quiere decir que yo puedo empezar a tomar otra decisión, porque está bien cambiar de decisiones. Tenemos que darnos el permiso de cambiar de decisiones. Si hoy pensé que no me gustaba vestirme de esta manera, pero en un año siento la libertad y me siento cómoda vistiéndome de otra manera, why not? ¿Por qué no lo voy a hacer? Darnos el permiso de cambiar de decisión, una decisión que tomamos en un momento y empezar a tomar otra, es lo que más evolución trae a nuestra vida, y mientras más evolucionamos es la manera en cómo más podemos conectar con nuestro potencial. Esta es una herramienta muy, muy poderosa porque nos permite ir mucho más profundo y ir mucho más allá de la acción de arriba. Es como una punta del iceberg donde podemos ver la punta, ¿verdad? Y todo lo que se ve ahí, lo que podemos ver afuera, es solamente la punta. Pero ¿dónde está todo ese subconsciente, ese inconsciente de toda la parte de abajo, de cuál es la acción que yo tomo y por qué yo hago lo que hago? Cuando me pregunto por qué, es como, ajá, ¿por qué me despierto todos los días y lo primero que hago es cepillarme los dientes? ¿Por qué? O sea, cosas tan comunes, o lo primero que hago es montarme en el carro y quejarme del tráfico. O si lo primero que yo hago cuando me despierto es estar apurada y pensar que no tengo tiempo y que tengo que hacer todo rápido para salir a trabajar. Cada acción que yo tomo o un pensamiento que yo siento que es una realidad para mí, yo también tengo la oportunidad de transformar eso, porque si hay algo que ya no está funcionando en mi vida y ya no me está dejando ver mi propio potencial humano, porque no me siento libre, o sea, siento que el potencial humano es tu capacidad de vivir en libertad de lo que tú realmente eres. Y si hay algo que yo, una acción que yo estoy haciendo, un pensamiento que yo tengo que no me hace sentir libre, entonces ahí hay algo que yo tengo que cambiar. Si yo no me estoy dando el permiso de vivir esa experiencia de forma diferente, preguntarme el qué, el cómo y el por qué es exactamente lo que va a desatar ese nudo
para luego encontrar ese equilibrio perfecto para mí, que no tiene que ser mucho acá, más acá, es el equilibrio perfecto que funcione para ti. Y es por eso una fórmula muy personal, porque todos tenemos las respuestas dentro. Y acá lo que hacemos es dar las herramientas, abrir un poco nuestra mente, pensar en formas diferentes para así poder recordar nuestra identidad, recordar nuestro propósito, recordar quiénes somos y a qué vine yo a crear en este mundo. Cuando me pregunto qué es lo que estoy haciendo que no se está alineando conmigo o que me hace sentir frustrado porque hay decisiones que tomamos en algún momento que nos hacen sentir frustrados, o sea, como que tomé un trabajo que no me gusta, estoy en una relación en la cual no puedo ser yo, estoy haciendo o tengo una rutina que no se alinea conmigo, no estoy alineada con mis decisiones de este momento, sé que quiero empezar a hacer una actividad para mí y no la estoy haciendo. Cuando yo empiezo a indagar dentro de eso y me pregunto, ok, esto es lo que estoy dejando de hacer, ¿cómo estoy yo misma resistiéndome a esa situación? Con excusas, con palabras, con pensamientos, con miedos, con circunstancias, con poniendo la responsabilidad fuera de que afuera hay situaciones que no me dejan avanzar. Si yo estoy en un lugar donde sí, hay lugares que nos dan más oportunidades que otros, eso es una realidad. Pero si yo estoy haciendo todo lo que está dentro de mi control, estoy tomando buenas decisiones y estoy siendo muy consciente de lo que yo soy, hago y cómo lo hago y por qué lo hago, y aún así no funciona lo externo, o sea, las cosas afuera tampoco cambian, siempre hay algo interno que cambiar y también nos podemos mover de lugar. Pero las cosas siempre empiezan desde adentro. Dejar la responsabilidad afuera es dejar nuestro poder afuera. Cuando nosotros podemos retomar nuestro poder, podemos retomar también todo el potencial humano, porque nuestra naturaleza es ser abundante. Todo lo demás es aprendido. Todo lo demás se aprende en la sociedad y de afuera. Nuestra naturaleza es fluir, es sentir y es que la vida sea liviana. Y es pensar siempre en nosotros. Si ustedes ven a los niños, porque todos fuimos niños acá en algún momento, hay una etapa donde ellos todo es yo, y es mío, y es mío, y no quiero compartir, y es como que, ok, es aprender y saber que vivimos en sociedad, pero también es saber que yo sí voy primero, porque si no, genero todo esto como que entonces siempre tengo que pensar en los demás antes que pensar en mí, siempre tengo que dar todo a los demás antes de pensar en mí, siempre tengo que estar disponible para los demás y compartir así sea algo que es muy valioso para mí, porque siempre tengo que estar pensando en los demás. Y la verdad, ahí hay una línea muy delgada que puede ser muy confusa en saber cuándo es todo primero yo y cuándo es como primero yo y en saber cuándo es momento de compartir. Podemos compartir y dar a los demás cuando todas mis necesidades están cubiertas, cuando lo que yo necesito va primero, porque desde ese espacio yo puedo ofrecer lo mejor de mí al mundo. Y de esto se trata. Mi potencial va a estar muy conectado con todas las cosas que yo hago por y para mí, para cubrir mis propias necesidades como adulto. Y desde este lugar puedo dar lo mejor de mí desde ese impacto, desde yo soy. Y esto es lo que yo soy. No desde el debo o tengo que hacer esto por los demás, porque si no lo hago, soy una mala persona y hay un montón de culpa alrededor de eso. Y es muy curioso porque yo lo veo mucho ahorita siendo mamá, todo lo que me enseña Mateo con respecto a eso. Para nosotros es muy natural muchas cosas de esto, o sea, como ser suficiente, ponerme de primero, decir mi verdad, alzar la voz, sentir mis emociones. Todo eso es muy natural. Ahora, cuando vamos creciendo, es aprender a guiar esas emociones o estas circunstancias donde no todo es blanco y negro, porque para los niños todo es blanco y negro. Es como, ok, hay grises, hay matices, hay colores, hay fucsias, hay rosados, hay verdes, hay amarillos. Ir uniendo eso y navegando esas circunstancias con herramientas que le podemos proveer a los niños para así nosotros ser adultos mucho más responsables. No lo vamos a hacer perfecto,
porque la idea aquí no es hacer las cosas perfectas, pero sí es empezar a hacerlas. Es todas esas acciones que yo tomo desde este lugar de adulto, donde ya yo soy 100% responsable de mí, cuáles son las cosas diferentes que yo tengo que empezar a hacer, cuáles son esos cómo o esas acciones que yo quiero empezar a cambiar para que el qué también sea diferente. Porque si ahora yo me quiero sentir capaz para hacer algo, me quiero sentir suficiente para lograr algo, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuál es el cómo? Ok, necesito romper esta creencia que me hace pensar que yo no puedo. Necesito tener una conversación incómoda quizás con personas a mi alrededor, con personas que quiero mucho y decirles, esto es lo que yo voy a hacer, cuento contigo o no cuento contigo. Es como alzar tu voz y no esperar la aprobación de otra persona para hacer esas cosas que tu alma busca y que tu alma quiere. Cuando tú estás desde tu poder y lo dices desde tu poder, mucho menos juicio vas a tener de afuera con respecto como que no lo hagas o sí lo hagas. Es como cuando tú estás muy seguro, eso se siente y lo de afuera puedes sentir eso cuando tú lo comunicas. A veces somos como víctimas como no, esa persona no me apoya, esa persona no quiere hacer esto por mí, pero en realidad tú te apoyas en tu proyecto, tú estás seguro de ti mismo para lanzar eso, tú estás seguro de tu verdad, de lo que eres y hacia dónde vas. Esa es la primera pregunta. Ya si eso está bien, es como todo lo demás puede empezar a fluir. Y luego de eso es, ok, el por qué. ¿Por qué quiero transformar esto? ¿Por qué quiero llegar a este lugar? Y yo les conté, creo que les conté esto en un episodio donde cuando, por ejemplo, era de escribir mi libro, mi por qué era honrar la voz de mi niña interior. Y cuando estaba ese por qué, mis acciones se alineaban tanto que yo decía, yo no me puedo rendir, yo voy a hacer esto posible porque cuando no tenía ganas o cuando sentía mucho miedo y resistencia, recordaba y veía a mi niña interior y decía, wow, estas somos tú y yo y vamos a hacer esto juntas porque sé que es tu voz y yo ahora soy la adulta que va a hacer posible todos esos sueños que mi niña en algún momento tenía, pensaba, quería y que en ese momento no podía ser posible. Y cuando yo escribí ese por qué, lloré un montón. Siento que el trabajo del niño interior es uno de los más hermosos y es lo que a mí más me gusta, la verdad, hablar, porque desde ahí es donde empieza absolutamente todo. Todo lo que creemos, todo lo que generamos, todo lo que somos, todo lo que avanzamos. Y es ahí cuando yo voy hacia ella y digo, ok, estos son los por qué lo hiciste, estas son las acciones que tomaste y este es el qué que crecimos pensando que eso era una verdad. Pero ahora ya no. Ahora ya esa no va a ser nuestra verdad porque tenemos esta herramienta tan poderosa que les quería compartir para llegar a ese potencial. Entonces, vamos a recordar, ir unos pasitos más atrás. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el qué? Ok, no me siento capaz de hacer esto o no me estoy permitiendo experimentar esto. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuáles son las acciones que yo estoy tomando, los pensamientos que tengo, las decisiones que tomo, las cosas que digo, las cosas que dejo de hacer? Todo eso representa el cómo y ahora el por qué. El por qué sí es un poco más profundo y donde quiero que agarren cuaderno, lápiz y papel y empiecen a, ok, ¿por qué? ¿Por qué no me lo estoy dando permiso? Y ustedes tienen las respuestas dentro de ustedes. A veces no sale a la primera, a veces no sale a la segunda, pero eventualmente es como que eso que está ahí, esa vocecita que está ahí para ti, está ahí disponible y a veces yo sé que puede sonar muy cliché de que tú tienes todas las respuestas dentro de ti y es real, es real. Yo sé que al principio puede ser como así porque no sé qué hacer. A mí hay cosas y circunstancias que yo digo, no sé cómo hacer esto, no sé qué hacer, pero yo digo, ok, no me estoy permitiendo tampoco estar presente ante esa circunstancia porque no quiero sentir la incomodidad de esa experiencia que no sé cómo hacer y como no lo quiero experimentar, entonces resisto y pienso que no sé cómo. Entonces empiezo a buscar afuera un montón de respuestas cuando la verdad necesito estar presente. Y no es que haya nada de malo con buscar cosas afuera. Si yo necesito preparar una comida y voy a buscar afuera, quiero una receta, eso está increíble. Pero cuando se tratan de cosas tan profundas, que el camino que lo creas es tuyo, es como intentar buscar tantas respuestas afuera, lo que puede hacer es frustrarme y hacerme compararme con lo de afuera, cuando en realidad estoy desconectada
con lo de adentro. Y cuando más me conecto con lo de adentro, más fácil se hace el camino. Entonces es preguntarte, ok, ¿en qué momentos no me permito estar presente? ¿En qué momentos no me permito estar aquí y ahora? ¿En qué momentos no me permito pausar, calmar y hacerme las preguntas que sé que me van a llevar a un lugar mucho más alineado con lo que yo soy y sobre todo cuando se trata de mi potencial, porque esto se trata de mí, mi autenticidad, lo que yo soy y la chispa que nació en el momento en el que yo nací. ¿En qué momento olvidamos eso? Lo olvidamos con creencias, lo olvidamos con situaciones, lo olvidamos con todo lo que aprendimos, pero es volver a ella. Y cuando yo me hago estas 3 preguntas que les compartí, es mágico todas las respuestas que salen. Si lo practican, si lo hacen, por favor me cuentan el qué, cómo y por qué, porque de verdad descubrimos cosas hermosas y es una herramienta muy, muy, muy mágica. Les amo muchísimo y nos escuchamos en un próximo episodio.